clase de hoy vamos a salir de lo que es artrópoda totalmente y vamos a ver otro grupo de organismos que son plagas muy importantes de la agricultura, que están dentro de lo que se conoce con el filum nemata. Se los conoce vulgarmente con el nombre de nematodos. Nema significa hilo y hace referencia a la forma de hilo que tienen estas especies. Ustedes ven acá algunas fotos, fíjense que hay otras formas acá. Una forma fusiforme, en forma de pera, globosa. O sea, básicamente son filiformes, pero hay especies que tienen una especie de dimorfismo sexual, donde las hembras toman otras formas. Toman estas formas de pera, esta forma fusiforme, esta forma globosa. Muy bien. Lo primero que iniciamos para hablar sobre nematodos, siempre hacemos la sistemática del filum. La voy a pasar muy rápidamente porque eso les queda a ustedes escrito. Lo único que voy a hacer referencia es acá tenemos la clase, dentro del filum tenemos dos clases, Cesarnentea y Adenoforea. Y el orden, Filénquida y Dorilaimida. ¿Cuál es la diferencia entre estos órdenes? Esto que ustedes ven acá, fasmilias y sin fasmilias. Las fasmilias son estructuras sensoriales que están en la parte anterior de la cabeza, cerca de la boca, y que son las estructuras que le permiten al nematodo detectar las raíces de las plantas. ¿Dónde viven los nematodos? Fundamentalmente en el agua, pero están los de interés agrícola, se encuentran en el suelo, en las películas de agua que hay entre las partículas del suelo. Muy bien, ahí tenemos una serie de especies, todas son especies fitófagas, de las cuales hay algunas sumamente peligrosas y de una amplísima distribución a nivel mundial, como son estas tres especies, Heterodera, Globodera y Meloidogyra. Lo que no quiere decir que todas estas también las tengamos en Argentina, y ya vamos a ir viendo la importancia que tienen. Vamos a hablar sobre estos organismos. Yo les dije recién que son básicamente acuáticos. Fíjense que el 50% de las especies conocidas viven en el mar, de los nematodos. Hay solo un 10% de las especies conocidas son fitófagas y son plagas de la agricultura. Dijimos, viven en el suelo, en el agua del suelo fundamentalmente. ¿Cuáles son esas características generales? Son organismos que tienen también, como los artrópodos, simetría bilateral. Eso ya saben qué significa. El tamaño, fíjense, su longitud es entre 0,4 a 3 milímetros. Hay especies que tienen hasta 7 milímetros, como por ejemplo los géneros Longidorius y Cyphenema, que también son de interés agrícola. Estamos hablando del tamaño de nematodos de interés agrícola. Fíjense, ustedes habrán sentido alguna vez la tenia, que es un parásito del ser humano. Ese es un parásito que está en los intestinos de los seres humanos, que puede llegar a tener hasta 7 metros, ¿sí? Pero no son de nuestro interés en este momento. Es simplemente como un rasgo anecdótico. Son acuáticos, incoloros y semitransparentes. Fíjense esto, se encuentran distribuidos ampliamente y en cualquier nicho ecológico que tenga cierta cantidad de agua. Si han leído la guía de trabajos prácticos, ustedes van a ver ahí que dice que han colonizado todos los ambientes menos el aire. O sea, han colonizado todos los ambientes con los nichos ecológicos donde hay agua, cierta cantidad de agua, como en el aire. No hay agua, si hay humedad, pero no vuelan, no pueden estar en el aire. Entonces el único ambiente que no han colonizado aún es el aire. Pero fíjense, hay algo muy curioso, ¿no? Porque cuando hay viento, muchas veces esos nemátodos, en esas pequeñas partículas que tienen cierta humedad y que están unidas, puede ir un nematodo cuando hay viento y trasladarse de un lado a otro ese nematodo a través del viento en las partículas del aire, pero no significa que pueda vivir en el aire. No tienen segmentación, no son organismos segmentados. Ustedes cuando vean las fotos van a ver como un anillado, pero no es una segmentación. No poseen sistema respiratorio ni circulatorio. Sí tienen muy bien desarrollados dos sistemas, el digestivo y el reproductor. Fíjense, son organismos muy pequeños, viven en el agua del suelo,
y han desarrollado las estrategias necesarias para poder mantener la supervivencia. ¿Cuáles son los dos sistemas que mantienen un organismo reproduciéndose en el tiempo? Que se pueda alimentar y se pueda reproducir. El sistema respiratorio y circulatorio son muy rudimentarios. El respiratorio es por ósmosis, hay un intercambio gaseoso a través del tegumento, y el circulatorio tiene un hemocele, donde por el movimiento del nematodo se va, digamos, distribuyendo los nutrientes a los distintos órganos del cuerpo. Se pueden clasificar en endoparásitos, semiendoparásitos o ectoparásitos, lo vamos a ver más en detalle adelante. Los regímenes tróficos son muy diversos, fíjense, son fitófagos, entomófagos, o sea que atacan a insectos, o sea que tienen organismos, así como hay fitófagos que son perjudiciales, o entomófagos son benéficos, los saprófagos también son benéficos, micófagos, micrófagos o predadores también. Poseen un exoesqueleto que es de forma tubular, elástico y transparente. Ya vamos a ver cómo es ese exoesqueleto, que es lo que le da forma al cuerpo, que es esa forma tubular. Tienen reproducción sexual, fundamentalmente, pero pueden tener partenogénesis, o sea, cuando no hay machos, las hembras se reproducen lo mismo, y los hermafroditismos. Hay algunas pocas especies que tienen los dos sexos en el mismo individuo. Las formas, cuando hablamos al principio, son filiformes, fundamentalmente son filiformes, pero las hembras pueden ser globosas o de otras formas. Y los machos siempre son filiformes. Además de atacar directamente, y eso ya lo vamos a ver más adelante, los tipos de daños que hacen, digamos, generando con su aparato bucal, con su estilete, daños en las raíces, son transmisores también de virus, y hay dos especies, como es Cychinema y Longidorus, son dos especies que son transmisores de virus. ¿Por qué hoy se han transformado en un organismo sumamente importantes en la agricultura y que están siendo objeto de atención, digamos, por parte de los profesionales, aunque a veces no hay una observación adecuada? Son especies que se encuentran ampliamente distribuidos a nivel mundial y en muchísimos cultivos. Hay especies que son polífagas, o sea que atacan un gran grupo de plantas, son de fácil diseminación y a veces los profesionales no tenemos conciencia que somos nosotros los que diseminamos esta plaga. Fíjense, difícil de erradicación, son muy difíciles de matar y de disminuir las poblaciones para que no hagan daños económicos. O sea, se diseminan fácil, pero son difíciles de erradicar. Una vez que los tenemos en el campo, es muy difícil erradicarlos. Podemos bajar algo las poblaciones con todo un manejo que ya vamos a ver más adelante. Se transforma, como es de difícil erradicación, se transforma en un problema permanente en el suelo. Reducen los rendimientos, tienen influencia de los rendimientos, ya vamos a ver un poco más adelante. Hay una predisposición, digamos, a atacar, como dijimos, son polífagos, o sea, tienen una gran capacidad de infestar una gran cantidad de especies, y un problema grande que hay muchas veces para muchos profesionales que trabajan en la agronomía, pasan desapercibidos. Pasan desapercibidos fundamentalmente para los productores, porque son microscópicos y no tienen conciencia muchas veces de la existencia, y inclusive para muchos colegas profesionales que se supone que deben saber de nematodes cuando han cursado su carrera, y también no los detectan. Así que con esta plaga, cuando uno trabaja en el campo, y ya vamos a ver más adelante cuáles son los síntomas, hay que sacar las plantas y mirar las raíces. ¿Sí? Fundamental, como ingeniero agrónomo, la planta no empieza a nivel del suelo, empieza en la raíz. Por lo tanto, ante cualquier problema aéreo, siempre hay que mirar la raíz. Muy bien. Fíjense que dijimos que eran de forma tubular. Fíjense, es como que hay dos tubos concéntricos en estas estructuras, donde tenemos un tubo externo que está constituido por lo que es la pared celular, un tubo interno que es el tubo digestivo, y entre esas dos estructuras se encuentra lo que se llama la cavidad del cuerpo o pseudoceloma, donde está el hemocele, que es esta sustancia que permite que los nutrientes que se han ingerido y se han
absorbidos a través del intestino pasen al hemocele y se distribuyan a los distintos órganos esos nutrientes. Entonces esa es la estructura, una estructura de su morfología, son tubulares. Muy bien. Acá vamos a empezar a hablar un poquito de qué cosas tienen dentro de esa, vamos a hablar sobre la morfología externa, qué cosas tienen en el cuerpo. Ya dijimos ya que son de cuerpo alargado, pero hay algunas especies, sobre todo las hembras, fíjense, esto es lo típico de un nematódo, pero hay hembras que son filiformes, ¿sí? Esta es una raíz, donde adentro de la raíz está un nematodo, esta es una hembra, y eso que ustedes ven acá, afuera de la raíz, es la masa de huevos colocada por la hembra. Nos dijimos que no tienen segmentación en el cuerpo y se alimentan con un estilete, que ya vamos a ver cómo son y la importancia que tienen en la clasificación de estos organismos. ¿Qué se distingue externamente? Cuando uno ve bajo un microscopio, bajo una lupa, un nematodo. Se ve el orificio bucal, que está rodeado por 6 labios, que poseen papilas o setas sensoriales fundamentales para estos organismos, para detectar las raíces, o sea, percibir el mundo externo. Tienen un poro excretor, el orificio anal o cloacal, o sea, el ano, y el orificio genital. Ese poro excretor, que es por donde ellos los desechos del metabolismo eliminan afuera, ¿sí? Como también la vulva, el ano y la cloaca, o sea que en el caso de los machos se llama cloaca, se encuentran en la cara ventral del nematodo. Algunos poseen setas sensoriales a lo largo del cuerpo y ciertos machos presentan aletas copulatorias o bursa. Eso ya vamos a ver en una foto qué significa esto. Son estructuras que están en algunos machos y en algunas especies y que le sirven al macho para agarrar a la hembra en el momento de la cópula. Y cuando al principio, ¿se acuerdan? Hicimos los órdenes, donde hablábamos que tenían anfibios y sin anfibios. Fíjense, los anfibios y los plasmidios son estructuras sensoriales fundamentales para el nematodo. Como ya dijimos, le permite percibir el mundo externo, le permite detectar las sustancias químicas que emiten las raíces para poder ellos ir y detectar la especie de planta que para ellos es amigable. Entonces, tienen los anfibios que están en la cabeza, en la parte anterior, cerca de la boca, y es un par, ya vamos a ver fotos, y los plasmidios que se encuentran en la parte posterior del cuerpo, sobre los campos laterales. Ya vamos a ir viendo todos estos nombres nuevos. Hoy tenemos un vocabulario nuevo porque es un grupo totalmente distinto que lo que veníamos hablando de los artrópodos. Fíjense, estas son fotos con microscopio electrónico, estas son distintas fotos de la parte anterior, de lo que sería la cabeza de los nematodos. Acá tenemos el orificio bucal, por donde va a salir el estilete, que lo tiene, en este caso estaría retraído, guardado, y estas estructuras que se encuentran a los costados son los anfibios. En la parte anterior, anfibios. Son absolutamente fundamentales en la vida, tienen sensores, están inervados por nervios, tienen nervios que les permiten detectar las sustancias químicas. Y fíjense, esta es la parte posterior del cuerpo de un nematodo, que se recibe el nombre de cauda. Estas son estructuras que se llaman campos laterales, y allí se encuentran en ambos lados, esos campos laterales hay 2, y de cada lado tenemos los plasmidios, que también tienen una estructura. Y esta estructura que está acá, estas aletas, que son las aletas copulatorias o bursa, que son las que le permiten a algunos machos de algunas especies sostener a la hembra en el momento de la cópula. Hemos hablado que los nematodos tienen un estilete, que es una estructura dura, como dice ahí, hueca, que con ellos perforan las células de las plantas y que le permite succionar los nutrientes de esas células que ellos dañan. Y ellos tienen un sistema muscular en la base del estilete, un par de músculos que le permiten a ese estilete salir por el orificio bucal para perforar los tejidos, y cuando termina el proceso de alimentación lo vuelven a retraer. Esta es una foto también de microscopio electrónico. Fíjense, ahí se ven los anfibios,
y ahí se ve el estilete saliendo para iniciar el proceso de alimentación. Muy bien. Fíjense acá, estas estructuras que están acá son los estiletes. La forma, el tamaño, la longitud de los estiletes definen a las distintas especies, a los distintos genes. O sea que los estiletes tienen interés sistemático para clasificar las distintas especies de nematodos. Ustedes ven acá unos más cortos, otros más anchos, otros más largos, o sea, tienen distintos tipos de estiletes. Eso los define. Y otra estructura que es fundamental en la clasificación de los nematodos es la cauda o el extremo final, la parte distal del cuerpo. Fíjense la variabilidad que hay en la forma de las caudas, que también tiene interés sistemático y define la clasificación de las distintas. Dentro de la morfología vamos a ver rápidamente el tegumento de los nematodos. Aquí dice es un saco muscular transparente y que contiene la cavidad del pseudoceloma. Ya hemos hablado que son un doble tubo. Acá tenemos, este sería el tubo que corresponde al aparato digestivo y esta es lo que corresponde a la pared externa, perdón, lo que corresponde a la pared externa de la cutícula. Y en el medio se encuentra el pseudoceloma, esta sustancia donde está, donde se mueven todos los nutrientes. Y también, si nosotros miramos en esta foto, esta, por ejemplo, es un corte transversal de una hembra. Fíjense, ahí se ve un oviducto y aquí se ve el útero, es una hembra que tiene dos ovarios y se ve el útero con los huevos. Ya vamos a ver cuando veamos el sistema reproductivo que las hembras pueden tener uno o dos ovarios. En este caso tiene dos ovarios y ahí se ven las células seminales o los huevos que la hembra va a colocar. Muy bien. ¿Cómo está constituida ese tegumento? Tiene una capa externa, que es la cutícula, esta que es un poquito, acá como la vemos, un poquito más gruesa. Una segunda estructura, que es esta más finita, que ustedes ven ahí a continuación, ese círculo más finito, que es se denomina epidermis, y que está formada por un conjunto de citoplasmas, un estrato citoplasmático en realidad, con núcleos y sin paredes celulares, que en ese caso esta estructura recibe el nombre de cincidio. O sea, un cincidio es un extracto citoplasmático con núcleos sin paredes celulares. Esa es la estructura de la epidermis de los nematodos. Y luego tiene una estructura interna muscular, si ustedes fijan acá, son células mioepiteliales fusiformes, o sea, en forma de huso, que están en sentido longitudinal y agrupadas en 4 masas musculares. Si ustedes se observan acá tenemos una masa muscular, acá tenemos la otra masa muscular, la otra y la otra. Son 4 masas musculares que esto es lo que le permite el movimiento a los nematodos. Esas masas musculares están separadas por espesamientos de la epidermis, ¿sí?, que se denominan campos. Son estos espesamientos que los encontramos acá, ¿sí? Son 4 espesamientos que tiene la epidermis y que divide, digamos, y que genera estos 4 usos de células en forma de uso, 4 haces musculares que van a lo largo de todo el cuerpo. Muy bien, o sea, lo importante de esto es una cutícula, una epidermis y una estructura interna muscular, que eso le permite el movimiento al nematodo. Y que tienen 4 campos, ¿sí?, un campo dorsal, un campo ventral y 2 laterales, que son esos espesamientos de la epidermis generados para separar esos haces musculares. Muy bien. Fíjense, ahí hablábamos sobre los campos laterales, que se encuentran con líneas longitudinales marcadas en la cutícula que son de importancia sistemática. Estos son los campos laterales. Y estos tienen como líneas longitudinales, que acá pareciera que fueran igual que este anillado que tiene, que no es segmentación. No, pero son líneas a lo largo del cuerpo, y esos son los campos laterales. Por los campos laterales, que son espesos y fuertes, les dijimos que eran espesamientos de la epidermis,
se encuentran, los nematodos se mueven, les permite mover. ¿Cuál es el movimiento? Se mueve dorso-ventralmente, o sea, como si fuera de arriba hacia abajo, que es distinto al movimiento que realizan las víboras, que es lateral. Ellos se mueven de arriba a abajo, son movimientos dorso-ventrales, de esa manera se movilizan en el agua del suelo, cuando estamos hablando de nematodos fito. Muy bien. Cuando hablamos al principio dijimos que no tenían ni sistema circulatorio ni respiratorio, pero sí tenían un sistema digestivo y reproductor muy bien diseñado, que es lo que les permite, digamos, la supervivencia. Son los dos sistemas más importantes en la vida, poder comer y poder reproducirse. Está formado por la boca, ¿sí?, que es una abertura, un orificio, que está rodeado de 6 labios, y que tiene un estilete. Luego se continúa el esófago, que tiene una estructura particular, que ya vamos a ver cómo está constituida. Luego lo continúa el intestino, el recto y el ano. El recto es la última parte del intestino y el ano. Muy bien, ahora vamos a ver dónde inicia el aparato digestivo. Todo aparato digestivo se inicia en la boca. Lo mismo cuando vieron el sistema digestivo en los insectos, donde iniciaba el aparato digestivo, inicia en la boca. Dijimos que tiene un estilete, y el esófago, que es la parte que continúa, está constituida, vamos a ver una foto que está mejor, lo vamos a ver al esófago, ¿sí? Lo vamos a ver. Acá tenemos la boca, tenemos el estilete, los músculos que accionan el estilete para que pueda alimentarse y retraerse, extenderse y retraerse. Y el esófago está formado por 4 estructuras. Por el procorpus, el corpus o bulbo medio, el isthmus y el bulbo basal o metacorpus. Acá, en esta estructura que se llama isthmus, los nemátodos tienen un anillo nervioso. Ese es su sistema nervioso. A partir de allí, hacia la parte anterior y posterior, que ya lo vamos a ver después rápidamente, salen filamentos nerviosos que van a ir a inervar los labios de la boca, van a ir a inervar los anfibios y fasmidios, y hacia la parte posterior también hay filamentos nerviosos. Muy bien, entonces el esófago está constituido por el precorpus, corpus o bulbo medio, el isthmus, que es un estrechamiento que tiene el esófago en esta etapa, donde está el anillo nervioso, como lo vemos acá, y el bulbo basal, bulbo terminal o metacorpus. En el bulbo posterior, o sea, en el metacorpus, hay una válvula esofágica. Esa válvula, que también se acuerden que los insectos tenían, esa válvula es la que hace que cuando el insecto ingiere y pasa al intestino el alimento, esa válvula se cierra para que no haya una regurgitación o una vuelta del alimento hacia el esófago. Y además tienen acá unas glándulas, de secreción interna, son 3 glándulas que influyen en el proceso digestivo, que generan sustancias para poder generar la digestión, que también están en el bulbo basal. Muy bien. Luego que pasa el esófago el alimento, pasa al intestino. El intestino es de paredes permeables. En el intestino, antes de que todos los nutrientes pasen a través de esas paredes permeables, se realiza el proceso de digestión, y allí quedan las sustancias que el nematodo necesita para ser llevados a los distintos órganos que ellos tienen. Y el recto, finalmente el recto, que es la parte terminal del intestino, que desemboca en el ano, en el caso de las hembras, ¿sí? Porque las hembras, ya vamos a ver, tienen ano y vulva, tienen 2 aberturas, en cambio los machos tienen ano y cloaca en la misma abertura, perdón. ¿Se entiende esto, no? O sea, las hembras tienen 2
Es la vulva, donde está la vagina, y el ano, separada. En cambio, los machos tienen una sola abertura, que es el ano y cloaca. Dijimos que no tiene aparato circulatorio y respiratorio, y el transporte de la sustancia lo hacen a través del hemocele, o sea, del pseudoceloma. Y el intercambio gaseoso o respiratorio es por ósmosis o difusión a través del tegumento. Y todos los desechos del metabolismo se eliminan mediante células excretoras. Esas células excretoras se comunican con tubos excretores que se encuentran, que recorren los campos laterales del tegumento. Y esos tubos excretores desembocan. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que una estructura visible externamente de un nematodo era el poro excretor? Bueno, que está en la parte ventral y cerca del esófago. Allí van todas las sustancias de desecho, salen por ese poro excretor que se encuentra, como dijimos, a la altura del esófago y en la parte ventral del cuerpo. Entonces, todos sus desechos son a partir de células excretoras que se comunican con tubos excretores que se encuentran en los campos laterales de esos tubos excretores y que van a desembocar en el poro excretor, y allí eliminan todos los desechos del metabolismo de los nemátodos. Muy bien. Ahora vamos a ver, hablamos un poquitito ahora del sistema nervioso, que es muy importante también. Tenemos el sistema nervioso, está constituido por ganglios. ¿Se acuerdan que vimos la foto que están esos ganglios, ese anillo nervioso ubicado alrededor del isthmus? Y de allí parten nervios que forman un anillo periesofágico. De los ganglios, esos ganglios periesofágicos, parten filetes nerviosos. 6 van hacia la parte anterior del cuerpo. De esos 6, 4 van a los labios y 2 a los anfibios. Y otros 4 filamentos van a la parte posterior por los campos epidermales. Ahora, los que corren por los campos laterales, ¿sí?, comunican los anfibios y los famidios. ¿Se acuerdan que los anfibios y famidios eran estructuras sensoriales fundamentales para detectar el medio externo y poder detectar el alimento y cuáles son las condiciones favorables para ello? Ahora, ¿cómo se conectan esos filamentos entre sí? Aquí vemos en esta foto, acá tenemos los filamentos nerviosos y por un sistema de arco. Fíjense, este filamento se comunica con esto a través de un sistema de arco. Entonces, son filamentos en forma de arco que van conectando los distintos filamentos nerviosos. Hemos terminado lo que es morfología y un poco de anatomía del nematodo. Ahora, ¿cómo se reproducen estos organismos? Tienen una reproducción. Ya al principio, cuando hemos hablado sobre generalidades, dijimos que tienen reproducción anfigónica, o sea, hay 2 anfigónicas, quiere decir, hay 2 gónadas, hay ambas gónadas, quiere decir que hay machos y hembras. Puede haber especies partenogenéticas, o sea que no hay machos, por lo tanto las hembras producen huevos sin la participación de un macho, y hay muy pocas especies que son hermafroditas, o sea que colocan, que tienen los 2 sexos en un mismo individuo. Fundamentalmente son ovíparos. ¿Qué significa ovíparo? De esta altura ya deben saber, colocan huevos. Muy bien, ¿cómo es el ciclo de vida? O sea, esto en cortito así. Colocan los huevos. El primer estadio larval ocurre dentro del huevo, ¿sí? O sea, el huevo se forma la primera larva, y esa primera larva queda dentro del huevo. Recién eclosiona en el segundo estadio larval. Esta es la que eclosiona, y esta se le denomina J2, juvenil 2, que es la especie, digamos que es la larva que es infestiva, que es la que va a infectar, digamos, a las plantas. Luego, una vez que entran a las plantas, a iniciar su proceso de alimentación, pasan a un tercer estadio larval, a un cuarto estadio larval, que es dentro de la planta, en la raíz, y luego emergen los adultos, ya sean hembras o machos.
Generalmente el macho, dijimos, siempre es filiforme y cuando cumple su cuarto estadio de lavar y sale, el macho sale de la raíz para buscar las hembras y poderlas copular. Muchas de las hembras de estas especies son endoparásitas o semi-endoparásitas, ya están fijadas en la raíz, entonces ahí el macho las copula. No tienen la movilidad que tiene el macho. Vamos a ver rápidamente un sistema reproductor de los machos. Pueden tener 1 o 2 testículos. Fíjense que en este caso tiene la vesícula seminal, el conducto eferente. Acá este es el sistema digestivo, esto que está acá, ¿sí? Puede tener una o dos, sobre todo 2 en los fitófagos, espículas o penes, puede tener 1 o 2 penes. Tiene una estructura en la parte interna que se llama gobernáculum, que permite, digamos, que conduce a las espículas o penes en la etapa copulatoria, y tenemos la cloaca, que es la misma abertura para que salga la espícula y la misma abertura como ano, ¿no? Para los desechos del proceso de alimentación. Y en algunos machos puede haber aletas copulatorias o bursas. Muy bien, ¿cómo es la estructura de las hembras? En el caso de las hembras, pueden tener 1 o 2 ovarios, ¿sí? Acá vemos los ovarios, esta es una hembra que tiene 2 ovarios. Cuando una hembra tiene 2 ovarios, la vagina es ecuatorial, está al medio. Cuando tienen un solo ovario, la vagina va y se ubica cerca, esa abertura está cerca, perdón, del ano. ¿Mm? Acá vemos los úteros y ahí vemos los huevos que contienen, una vez cuando son copuladas las hembras. Ahí tenemos los oviductos, acá vemos el sistema digestivo, que es esto que está al medio, ¿sí? Ahí vemos el anillo nervioso, el pseudoceloma, digamos todo lo que hemos venido mencionando. Y la vagina, dijimos, la vagina puede ser ecuatorial o subterminal. ¿Cómo vamos a clasificar a los nematos de acuerdo a sus hábitos alimenticios? Tenemos 3 grupos. Hay saprófitos, predadores y fitoparásitos. Ya algo mencionamos al principio, ¿se acuerdan? También había algunos saprófitos, hay vectoriófagos, hay algunos que se alimentan de hongos, ¿sí? Fungívoros. Pero acá vamos a hablar fundamentalmente de 3 formas. Se alimentan de materias saprófitos o bacteriófagos, de materia orgánica de descomposición, también de bacterias, predadores de animales pequeños, incluyendo inclusive otros nemátodos, pueden comer en animales pequeños, o en el caso de los predadores, no tienen estilete, tienen una abertura bucal, los labios, y tienen como un diente, ¿sí? Tienen como un diente, o sea que no tienen estilete los nemátodos predatores o predadores. Y los fitoparásitos, que son los que se alimentan de las plantas, que tienen un estilete, y a estos los podemos clasificar a los fitoparásitos en 3 grupos. Los ectoparásitos son los que se alimentan desde afuera, introduciendo solamente una parte de su estilete en la raíz. Los semiendoparásitos se alimentan introduciendo la mitad de su cuerpo, o sea, la parte anterior del cuerpo está dentro de la raíz y la parte posterior queda fuera. Y los endoparásitos se alimentan introduciendo todo el cuerpo. Aquí dice la mitad de su cuerpo, pero no. Ya lo vamos a ver, y los endoparásitos son endoparásitos migratorios y sedentarios. Vamos a ver 2 tipos de esto. Ahora vamos a ver esta foto, que es, fíjense, dice el ectoparásito es el que introduce su estilete y se alimenta externamente, desde afuera, ¿sí? Introduce en la raíz y se alimenta. Luego tenemos los semiendoparásitos, que dijimos que introducían la mitad del cuerpo, la parte anterior para alimentarse en las células y la parte posterior quedaba afuera. Y después tenemos 2 tipos de endoparásitos. Los migratorios, que esos entran dentro de la raíz y se mueven dentro de la raíz e inclusive van hasta la parte aérea por el sistema, por los vasos conductores, ¿sí? Van hacia la parte aérea, hacia arriba. Ya vamos a ver qué especie. Por ejemplo, hay una especie que ataca alfalfa, el Dictylencus dipsasi, que es un endoparásito migratorio, o sea, migra dentro de la planta, se moviliza. Y después tenemos los endoparásitos sedentarios, que estos se introducen dentro de la raíz,
En este caso, por ejemplo, las hembras, que son las hembras las que hacen esta forma de quedarse de esta manera, son las hembras. Hay un género que se conoce como Meloidogyne, que son endoparásitos sedentarios. La hembra al principio es filiforme, luego se transforma en globosa en forma de pera, ¿sí? Y es sedentaria, se alimenta en la raíz y no se mueve de ahí, solamente deja la parte de la vulva externamente para que el macho la pueda copular. Ya que tenemos ectoparásitos, semiendoparásitos y endoparásitos. Y dentro de los endoparásitos, los migratorios y los sedentarios. Fíjense, acá tenemos una foto donde estamos viendo un ectoparásito, está la raíz, se está alimentando, un semiendoparásito, tiene la parte anterior del cuerpo introducida y el resto de la parte posterior. Y estos son los que se mueven, son los endoparásitos que están dentro de los tejidos. En este caso es un nematodo filiforme, puede ser un Vitilencus, que se movilizan dentro del tejido. ¿Cómo se disemina? Esto es fundamental como futuros ingenieros agrónomos tenerlo muy claro, porque somos grandes diseminadores de nematodos en el campo, los ingenieros agrónomos y los mismos productores también. Y eso es muy importante tomar en cuenta, porque conocer esto nos permite implementar métodos de manejo de tipo cultural. ¿Tienen movimiento propio? Sí. Los nematodos sí se mueven en el suelo. ¿Dónde viven? En el agua. ¿En dónde se mueven? A través del agua del suelo. Hay autores que dicen que pueden movilizarse 1 metro por año. Y hay otros autores que hablan que es mucho menos, entre 30 y 40 centímetros. Pero que tienen movimiento, tienen movimiento. ¿Cuánto se mueven? Hay disidencias con respecto a eso. ¿Cómo lo podemos diseminar? Cuando hacemos movimiento del suelo. ¿Qué significa hacer un movimiento del suelo? Cuando aramos, rastramos, ¿sí? Fíjense que si yo introduzco una maquinaria dentro de un suelo que tiene nematodos, y voy y le rastro a ese productor, y luego me llama el productor del lado que le vaya a arrastrar, cuando yo saco la maquinaria y me queda toda esa tierra pegada, por fina que sea esa película de tierra que quede pegada, no es necesario un terrón, es una fina película de tierra pegada en la maquinaria. Si yo voy al vecino y el vecino no tiene nematodos y no hago algún manejo de esa herramienta antes de entrar al campo, voy a infestar totalmente el campo de mi vecino. Así tenemos grandes hectáreas porque una de las formas de diseminación es la maquinaria agrícola. Muy bien, la otra forma de diseminación es a través del agua del suelo, en ese movimiento propio que tienen, que van movilizándose dentro del agua, en el suelo, pero también cuando regamos, también movilizamos por el arrastre de las capas superficiales, arrastramos nematodos y vamos diseminando también con el riego. También otra forma de diseminación es cuando reproducimos plantas. O sea, si yo vendo, por ejemplo, plantas con raíz y suelo, algo muy común en los viveros van y buscan tierra de algún lugar, llenan sus macetas y ponen allí sus plantas sacadas de los almácigos. Si ese suelo que yo estoy poniendo en esa maceta no ha sido tratado o donde yo realicé mi almácigo no es un suelo que fue evaluado previamente para ver si tiene nematodos o no, entonces yo estoy, cuando vendo esa planta, llevo ya sea al campo o a un jardín, a una casa, los nematodos en esas plantitas. También los nematodos atacan los tubérculos. Por lo tanto, cuando yo compro algunas plantas de tubérculos o bulbos, también puedo llevar nematodos. Y también hay nematodos en la semilla. Y otra forma de diseminación es el viento, como les dije al principio, no han colonizado el aire, pero el viento los transporta en las finas partículas del suelo que vuelan. Hubo un estudio donde pusieron un instrumento, un aparato, donde lo pusieron en el sentido del viento, era como una bolsa parecida a la red que usamos,
elevada del suelo colocada alrededor y que tenía un sistema que aspiraba el polvo del aire. Luego juntaron toda esa tierra en esa bolsa que recolectaron, llevaron al laboratorio, hicieron análisis y encontraron nematodos. O sea, que nosotros vivimos, como debemos conocer nuestras zonas también, cuando empezamos a hablar esto de conocer el ambiente para poder manejar las plagas, Catamarca, una zona muy ventosa, entonces también podemos tener diseminación a través del viento. O sea que son numerosas las formas de diseminación. Inclusive cuando estamos caminando nosotros sobre un terreno con nematodos, ese barro, si es que hay barro, o la tierra, no importa que no haya barro, que haya tierra, aunque no esté mojada, en ese polvo o suelo que se nos pega en las botas o en las zapatillas, también si vamos a un lote que no tiene, podemos llevar los nematodos. O sea, son plagas sumamente complicadas, dijimos la importancia al principio, no son detectables a simple vista, pasan desapercibidos, tienen una alta capacidad de reproducción, ya vamos a ver, y son fácilmente, se diseminan fácilmente. Fíjense que nosotros en la provincia tenemos un sistema de extensión, hay grandes agencias de extensión de la provincia en todos los departamentos, y uno de los servicios que ofrecen es justamente el rastrado a bajo costo a los productores. Y eso está claramente demostrado que a partir de ese sistema hay una gran diseminación de nematodos y serios problemas. ¿Cuál es la solución? Es muy sencilla, y yo le diría que hasta baratísima. Si yo salgo de un campo infestado con nematodos y tengo que ir a arrastrarle a otro productor, con un compresor y agua, lavo la maquinaria, saco la tierra y voy a trabajar. Y no le llevo el nematodo a nadie. Fíjense, no tengo que usar ni un producto químico, simplemente un poco de conocimiento y de sentido común. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en una planta cuando hay, para decir, esto puede ser nematodo? Porque tienen síntomas muy parecidos, ¿sí?, a muchas otras alteraciones que pueden, de tipo fisiológica, que tienen las plantas. ¿Cuáles son los síntomas? Nos vamos a dividir en síntomas primarios y secundarios. Los síntomas primarios son los que producen directamente en las raíces, en el lugar donde ellos actúan. Vamos a encontrar lesiones necróticas, esas las hacen los nematodos que son ectoparásitos, que no entran dentro de la raíz, se alimentan, introducen el estilete, se alimentan, generan lesiones en las raíces, y esas pequeñas lesiones se pueden necrosar, ¿sí? Son muy pequeñas. Y muchas veces esas lesiones son puerta de entrada para distintos patógenos, para hongos. Por ejemplo, hay estudios realizados donde hay una asociación bastante estrecha entre nemátodos y fusarium, por ejemplo. O sea, estos nematodos que producen esas lesiones son dejan esas heridas como puerta de entrada de los hongos. Y si han hecho fitobiología o van a hacerla, se van a saber que los hongos, hay muy pocos hongos que tienen capacidad de penetrar los tejidos. Generalmente los hongos necesitan una abertura, ya sea natural o hecha por algún organismo, para poder penetrar en las plantas. Generan deformaciones en las raíces. Generan raíces artríticas. Usted ha visto, artrítica quiere decir que en la parte que hay como nudos son más ensanchadas, ¿sí? Son como más gorditas. ¿Sí? Van teniendo en algunas secciones partes más gruesas. Otro síntoma que uno ve es una excesiva ramificación de raíces. Y eso tiene una clarísima explicación. Cuando un nematodo ataca unas raíces, o varios nematodos van atacando las raíces, ese sistema de absorción del agua y nutrientes se ve resentido. ¿Qué pasa en ese caso? La planta tiene un sistema aéreo que está demandando alimento en función de esa follaje, ramas, hojas, flores o frutos que hubiera en la parte aérea. Entonces, cuando el sistema radicular está totalmente afectado por los nematodos, la planta le demanda alimento a la raíz, y la raíz, ¿qué hace?
empieza a emitir más raíces. ¿Y qué pasa ahí cuando toda esa energía empieza a utilizarse en la parte subterránea para producir más raíces? Se resiente la parte aérea y ahí es donde empieza esa lucha porque los rendimientos comienzan a bajar, las plantas se empiezan a hacer más pequeñas, se empieza a ver estos síntomas secundarios que nosotros tenemos mencionados acá. Y otro de los síntomas primarios, ya vamos a hablar de los secundarios, de los primarios, son los nudos o agallas que se generan en las raíces. Ese es uno de los síntomas que producen algunas especies donde hay agallas que también producen una destrucción del sistema radicular. Estas especies que producen nudos agallas son las especies endoparásitas sedentarias. ¿Cuáles son los síntomas secundarios? Empezamos a ver enanismo, hay marchitez y clorosis. Fíjense, acá hay una planta, una violeta, que esta tiene nematodos y esta está normal. Fíjense, es una planta pequeña y si ustedes miran esta tierra y miran las raíces, hay nematodos. Fíjense cómo vamos a poder ver en el campo cuando haya nematodos. Los nematodos se distribuyen, no tienen ni distribución ni al azar ni uniforme, es agrupada. No están distribuidos en todo el campo, son sectores donde comienza a haber los nemátodos. Que esos sectores, por el laboreo mecánico, por el agua, por distintas circunstancias, comienzan a hacerse más grandes y se comienzan a hacer en más lugares. Pero fíjense, nosotros tenemos acá un cultivo de papa y este sector está atacado de nematodos, fíjense digamos, el tamaño de las plantas, amarillas, más pequeñas, de entrenudos más cortos, o sea, generan como un enanismo. Ahora, si yo voy a un campo y veo esto, puedo decir, hay un problema de suelo, tengo sales en el suelo, puedo decir, hay un problema fisiológico, falta nutrientes, está mal fertilizado, etcétera, etcétera. Muchos de estos síntomas secundarios son, como la clorosis, el enanismo, la marchitez, también síntomas de cuestiones fisiológicas en la planta, falta de nutrientes, algún otro inconveniente de tipo fisiológico. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en estos casos? Es sacar la planta y empezar a mirar raíces para detectar si es ese síntoma ocasionado por nematodos o hay otra causa. Fundamental esto como futuros ingenieros agrónomos. Muy bien. ¿Cómo podemos saber si hay nematodos en un suelo? Yo creo que si uno trabajara bien, antes de implantar cualquier cultivo, yo haría un análisis de suelo. Así como hacen un análisis de suelo para saber qué tiene ese suelo, qué nutrientes, qué estructura, qué morfología tiene, cuánto de arena, de arcilla, etcétera, etcétera, cuánto nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos que nos puedan interesar según el cultivo. Lo mismo deberíamos hacer con los nematodos, porque iniciar un cultivo con problemas es complicado. Entonces, hacemos un muestreo de suelo, se toman muestras de suelo, se puede tomar con un barreno, depende del cultivo que vamos a hacer, es la profundidad que tomamos. Por ejemplo, para un cultivo hortícola estamos hablando de hasta 40 centímetros las muestras, podemos hacer una muestra compuesta a los 20 y a los 40, y en el caso de que vayamos a plantar árboles, podemos llegar hasta los 50, 60 centímetros. Más de eso, los nematodos no van a vivir en esas profundidades. ¿Se acuerda cuando hablamos de la importancia del oxígeno en el suelo? Cuando hablamos de la vida está en el suelo hasta la profundidad que el oxígeno lo permite. Bueno, los nematodos son uno de los que necesitan, por supuesto, el oxígeno y más de 60 centímetros no vamos a encontrar nematodos. Ahí está la profundidad donde todavía hay oxígeno en el suelo y estos organismos pueden vivir. Entonces, las profundidades son en función del tipo de cultivo que vamos a hacer. Para saber si hay nematodos, podemos hacer una muestra compuesta, podemos tomar así varios puntos, ir haciendo tipo zigzag, varias zigzag, y ir tomando las muestras, podemos tomar, por ejemplo, a 20 y a 40, y hacemos todas las muestras de 20 por un lado, todas las muestras de 40 por otro lado, se mezclan todos los puntos de muestreo, todos los de 20 con los de 20, todos se mezclan, y los de 40, y se pueden analizar a los 20 y a los 40 separadamente. Pero también podemos hacer una sola muestra, una muestra compuesta.
sea, tomamos todos estos puntos de muestreo, ponemos en una lona, en un tacho, en una mezcladora, mezclamos bien todo ese suelo que hemos tomado y de ahí sacamos una muestra de 1 kilo y eso se lleva al laboratorio para que en el laboratorio se hagan los análisis y me digan si hay nematodos y qué nematodos estoy teniendo. Y en función de eso se planifica después lo que vamos a hacer en el campo y cómo vamos a manejar ese problema si lo tenemos. Bien. ¿Cuáles son los criterios de manejo? Es fundamental excluir a los nematodos del predio, o sea, tratar de no tenerlos. O sea, si una máquina me va a ir a trabajar, señores, antes de entrar hay que limpiar esa máquina. Entonces debemos excluir a los nematodos del predio. Una vez que están, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la importancia al principio de la clase? Decíamos que los nematodos son de fácil distribución y difícil detección. Por lo tanto, si tenemos metodologías para evitar que los nematodos lleguen, hay que usarlas. Y la limpieza de la maquinaria, el sistema de riego. Otra criterio de manejo sería dificultar su desarrollo, o sea, dificultarle la vida. ¿Qué significa? Utilizar especies que no sean, ya sean variedades resistentes o sean variedades que no le guste al nematodo que yo tengo en ese suelo. Entonces, puedo utilizar plantas, ¿viste?, que dificulten su desarrollo. Por ejemplo, cuento una anécdota, que no es anécdota, es un trabajo que estamos haciendo el equipo de investigación en el cual participo yo. Nosotros estamos trabajando en Santa María en pimiento para pimentón y hemos utilizado mostaza. Hemos cultivado mostaza, que es un cultivo que se introdujo en Catamarca, en Santa María, por primera vez por el equipo de investigación de la facultad, y hemos puesto mostaza sobre terrenos que han sido cultivados con pimiento para pimentón. Ya vamos a ver, el pimiento para pimentón tiene muchísimos problemas de nemátodos en Santa María. Creo que no hay un predio de un productor que no tenga nemátodos, y tienen muchísimos, los niveles de daño son importantísimos. Entonces hemos hecho todo un manejo de rotación con 2 especies. Una introducida, como es la mostaza, y una variedad muy conocida por ellos en función de trabajos realizados por investigadores de la Universidad de Puno en Perú, que es la quinoa. Entonces hemos hecho un plan de rotación de mostaza, que es cultivo de invierno, y quinoa de cultivo de verano, y hemos ido evaluando la población de nemátodos en el suelo. Y hemos finalizado con bajísimos niveles de nematodos en el suelo luego de haber hecho este manejo y esta rotación. O sea que es un sistema que funciona. No hemos utilizado 1 gramo de producto químico, ni hemos aplicado nada al suelo, simplemente hemos hecho manejo, ¿sí? O sea, un manejo ecológico, agroecológico, utilizando plantas que no les son apetecibles, y al no tener alimento el nematodo, los nematodos van muriendo. Si bien, vamos a ver más adelante un poquito, los nematodos tienen formas de resistencia, tienen formas de quiescencia. O sea, no hay alimento, forman un quiste y puede estar 20 años en el campo esperando que le volvamos a poner lo que a ellos les gusta. O sea, son complicados. Evitar condiciones para su sobrevivencia, que es lo que nosotros hicimos. Las rotaciones, aporte de materia orgánica, que es otro método, la presencia de una microflora y fauna es muy buena porque le compite a los nematodos, o sea, el aporte de materia orgánica es un método para bajar poblaciones de nematodos en el suelo. Las rotaciones, como hicimos nosotros. La solarización, van a leer, hay bastante información sobre la solarización, que es cuando tomamos un terreno, sobre todo es fundamental para hacer almácigo, por ejemplo, que es complicado solarizar 1, 2, 3, 4 hectáreas, porque eso se debe colocar un plástico transparente, de cierto micronaje, y se debe colocar sobre el suelo para que incidan los rayos solares, caliente ese suelo y genere una temperatura que los mate a los nematodos. Son parciales, relativos, porque no profundiza mucho la temperatura que va a matar a los nematodos. Se queda más en la parte más superficial, en los primeros 5 o 10 centímetros, si bien es donde más cantidad de nematodos hay.
Y después la biofumigación. Hay distintos métodos y hay productos que se están utilizando. Antes se usaba una garrafita que era mágica, el bromuro de metilo, que hoy ya está totalmente prohibida porque es altamente contaminante, y hoy se usan otras sustancias como Vapan, etcétera, para biofumigar los suelos. Y también hay otros organismos que también se pueden aplicar al suelo de otro origen, que son biológicos, que hoy se están probando y están funcionando muy bien. Y el control químico, que lo puse como última alternativa, pero es muy tóxico, es poco efectivo y de alto costo. Así que, ¿cuál es el criterio de manejo? Es más ecológico, es conocer la plaga, qué es lo que tenemos, hacer una buena evaluación de lo que hay y buscar dentro de lo que podemos hacer en la zona variedades, ya sean resistentes a nematodos o utilizar especies que no sean apetecibles por los nematodos e implementar sistemas de rotación. Aplicar materia orgánica, que también es, digamos, en la materia orgánica hay un montón de sustancias y organismos antagónicos, como las micorrizas, varios organismos que le compitan al nematodo y no le permiten llegar a la raíz. Y eso genera que no se puedan alimentar. Por lo tanto, son especies que hay mucho manejo, poco químico. O sea que el conocimiento y la lectura sobre estas especies es fundamental para poder ser manejo. Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente algunas especies. Yo no voy a hacer solamente mención ahí tienen escrito el tamaño que tiene, si tienen machos y hembras, si es un endoparásito, por ejemplo, Meidionina es una de las especies de más amplia distribución en el mundo y que tiene mayor cantidad de hospederos. Fíjense, Meidionina tiene más de 2000 especies vegetales hospederas. Yo creo que no hay planta que se salve. Y algunas plantas nos dan como resistentes, algunas gramíneas, pero no están así ya. Ya hay estudios donde también pueden sobrevivir donde hay gramíneas. Se lo conoce como el nemátodo del nudo. El primer nombre fue Anguilulosis de la raíz, pero en realidad es el nemátodo del nudo. Y se conocen las 4 especies más comunes, son Meidionina incógnita, javánica, arenaria y apla. Y fíjense, acá tenemos zapallo, papa, tomate, pimiento, tabaco, soja, o sea, no hay cultivo prácticamente, fíjense, inclusive al algarrobo, que son especies nativas, y el álamo, el nogal, el ovis, todo ataca. Es un endoparásito sedentario. Fíjense, ¿por qué se lo define como tal? Porque la hembra, cuando entra como juvenil 2 a infectar las raíces, entran las hembras y los machos. Las hembras se quedan dentro de las raíces, se van transformando en piriformes. Cuando ellas se alimentan y atacan los tejidos, generan como una grandes células gigantes se llaman, multinucleadas, y van rompiendo las paredes celulares y ahí se van alimentando estas especies. Cuando la hembra llega a estado adulto, que nunca sale de la raíz, como ustedes ven acá, esto es una raíz, ahí está la hembra, ahí están las células gigantes con las que se alimenta, el macho que ya cumplió su ciclo juvenil larval dentro y sale como J4 para emerger como adulto, viene, la copula, porque la hembra es sabia, la naturaleza es sabia, deja la parte de la vulva a nivel de la raíz para que el macho la pueda copular y luego colocan los huevos. Estas especies tienen una alta capacidad de reproducción, digamos, ponen entre 600 y a veces hasta 900 huevos cada hembra, ¿sí? Y eso, fíjense que es una característica de todos estos organismos que son más pequeños, que aparentemente son más débiles. Cuanto más pequeño y más frágil es un organismo, más más capacidades, tienen un alto potencial reproductivo. ¿Qué serían? K o R estratega, después me cuentan. Y colocan los huevos y de allí, del huevo, se acuerdan que
la L1, la larva 1, se desarrolla dentro del huevo y recién emerge la L2 o juvenil 2, J2, cuando lean mi bibliografía van a ver la J2, que es la larva infestiva, que es la que va a ir a buscar las raíces para completar su ciclo después, llegar a adulto y volver a poner huevo, etc. Muy bien. Fíjense, acá vemos cómo ellas modifican las células con gran cantidad de núcleos, y estas son las células gigantes donde la hembra introduce el estilete y va generando este tipo de células donde se van a alimentar. Tenemos dos fotos de microscopio electrónico. Fíjense acá, meloidogine, la J2 viene a ser esta, acá nos está mostrando el estilete y la cauda, en la B y la C, la D ya la hembra, ¿sí? Toma la forma, perdón, cuando está adulta, ¿ven? La ABC, la D y la E, ¡ay Dios! Perdón, ¿sí? Primero toma una forma más fusiforme, se empieza a ensanchar esta que es filiforme y después se torna en globosa en forma de pera. Y el macho siempre sigue siendo filiforme. Son las distintas formas que tiene esta especie de meloidogine, que es fundamental a nivel mundial. Fíjense acá. Acá tenemos las hembras, ¿ven? Las hembras dentro de las raíces, las masas de huevos. Este es el huevo, acá está los embriones y ahí está el juvenil 1. Se muda dentro del huevo, hace la primera muda para emerger como J2, que es esta que está acá, la J2, de forma ya filiforme y sale del huevo como J2, y estas son las que van a penetrar en las raíces. Esas J2 invaden y provocan, esas J2, la formación de esas células gigantes que yo les decía, de que ¿ven? Acá tenemos las células gigantes donde se van a alimentar estas J2. Y eso empieza a generar pequeñas agallas que aparecen en las raíces recientemente infectadas. Nosotros cuando vemos una planta recién infectada, sacamos una raíz y vemos pequeñas agallas blancas, transparentes prácticamente, y muy pequeñitas, pero ya están las raíces atacadas. Y esto es porque por ese proceso de alimentación que empieza a haber un desorden fisiológico en las raíces y empiezan a formarse las agallas. Esa J2 que se va a alimentar va a hacer una segunda muda, pasa a J3, que son machos y hembras, si ustedes fijan ahí están los machos, las hembras. Hay una tercera muda dentro de la raíz, pasan a J4, y la última muda donde ya las hembras tienen esta forma de pera y quedan dentro de la raíz, y los machos salen de la raíz para ir a copularlas a las hembras que dejan su vulva, como dijimos, a nivel de la raíz, para que el macho la pueda copular, introducir las espículas y por general la postura de huevos después. ¿Bien? Entonces, todo este proceso, fíjense cómo la raíz normal va deformándose, empezando a formar lo que se llama la agalla, inician la formación de las agallas, y eso es lo que nosotros, si miramos las raíces, este proceso que ocurre dentro de las raíces lo podemos ver externamente, porque ya las agallas comienzan a instalarse, a deformarse las raíces, y lo que nosotros, cuando una planta está altamente infectada, sacamos y vemos las agallas en varios estadios de desarrollo en las raíces, porque hay nematodos que han entrado primero, otros entran después. Entonces vemos agallas ya como más necrosadas, más grandes, otras muy activas. Hay agallas como que son varias agallas juntas, pues uno abre esas agallas y encuentra las hembras adentro, cuando uno las mira bajo el microscopio, y las hembras cuando ya son copuladas, ya han madurado sexualmente y son copuladas, inician la postura de huevos, que son estas masas de huevos que se ven, que se las ve cuando uno ve en las raíces y mira en una lupa, se ven. Esas masas de huevos tienen, ya les dije, alrededor de 600 huevos. ¿Se imaginan ustedes que de una hembra que pone 600 huevos, supongamos que la mitad sean machos, de esos huevos van a dar machos y la mitad de esos huevos van a dar hembras? De una hembra salen 300 hembras después. Esas 300 hembras van a ir a infectar raíces y esas 300 hembras van a dar 3 por 6, 18.
300 por 600 serían 1800, no, 18.000. ¿Se dan cuenta que es exponencial el crecimiento de esta especie en el campo? Después dividan, de esas 18.000, 9.000 hembras, 9.000 veranos, esas 9.000 hembras ponen 600 huevos y si ustedes empiezan a hacer, la cantidad de nematodos en el suelo es sumamente importante. O sea que son una plaga complicada y lo importante es empezar a comprender cómo funcionan dentro de raíces y qué es lo que nosotros vamos a ver externamente de lo que está ocurriendo dentro de la plaga. Muy bien. Si nosotros abrimos una raíz, esto es lo que vamos a encontrar. Fíjense, una hembra de Meloideogine en forma piriforme, que está ahí en la raíz. Fíjense los síntomas, cómo quedan las raíces. Esta es una planta de duraznero, ya es un ataque viejo, pero díganme, ese sistema radicular no está en condiciones de absorber absolutamente nada. Si miramos acá, todas las raíces, y estas son raíces más viejas, o sea que es un ataque viejo, pero fíjense acá, todas estas raicillas jóvenes ya están con las agallas, o sea que el futuro de estas raíces es este. ¿Qué puede un duraznero producir en varios años a medida que los nematodos van atacando? Vamos a ir viendo cómo la planta va decayendo y disminuyendo su producción. Entonces, si vamos a hacer un cultivo de frutales, fundamental, chicos, análisis, así como un análisis de suelo es el análisis de nematodos, porque podemos hipotecar desde el primer día de plantación un cultivo si no hacemos estas evaluaciones antes de la implantación. Muy bien. Fíjense, acá tenemos cultivo de tabaco, también Meloideogine, miren el aspecto que tiene, el amarilleo, la parte de plantas perdidas, etcétera, etcétera. Muy bien, acá tenemos en tabaco, cómo están las raíces. Ahí vimos en el campo como el síntoma que veíamos, que me decían, uy, le falta agua, le falta nutrientes. No, señores, saquen las plantas, miren las raíces, no me voy a cansar de repetir. Sigamos. Tomate, miren lo que es ese cultivo de tomate. ¿Qué puede producir una planta de tomate con ese sistema radicular? 1 o 2 tomates y no más, señores. Muy bien. Cultivo de nogal, también con Meloideogine. Esto que volvemos a decir para el duraznero, para los frutales. Si yo implanto con nematodos, señores, estoy comprometiendo el futuro de esa producción desde el primer día. Papa, fíjense, más de una vez no hemos comido una papa con Meloideogine, chicos. ¿Sí? Fíjense, todos esos puntos que ustedes ven son nematodos que hay ahí y el aspecto externo es como rugoso en la papa. Esta es papa que ha sido plantada en suelos con nematodos. Otra de las especies, eso es solamente Meloideogine, una de las especies más populares y polífagas y más cosmopolita porque está distribuida en el mundo entero. Hay otra especie que se conoce como el nombre de Globodera, que se conocen dos especies fundamentalmente, las más importantes, las más comunes, si bien hay 14 especies identificadas, hay dos de las más importantes, la Rostokiensis y la Globodera pálida. Aparentemente en nuestro país todavía tenemos solamente Rostokiensis, pareciera que todavía no está pálida. Este es un semi-endoparásito. O sea que, ¿se acuerdan que dijimos? Introducen la parte anterior del cuerpo, toda la parte de la cabeza, del estilete y ahí está. Hay machos y hembras, atacan raíces y tubérculos, y esta especie no forma agallas, pero sí son cistógenos, o sea, se forman quistes y son redondos, forman como unas pequeñas esferas. Ya vamos a ver en la foto cómo podemos reconocer un globodera. Y fíjense, ataca al Solanaceae fundamentalmente, papa, tomate, berenjena, Solanaceae silvestre, y el globodera es originario de Sudamérica, de los Andes peruanos y bolivianos, o sea que es nativo, nuestro. Así tenemos el orgullo. Esto es globodera, fíjense, es un semi-endoparásito. ¿Qué es esto? Este es el cuerpo del nematodo y la parte anterior de la cabeza está introducida dentro de la raíz. Cuando uno saca las raíces, lo que ve es esto. Primero son de color blanco, son blancos transparentes, y a medida que va envejeciendo, digamos, el nematodo, va tomando este color más cobrizo. Esta especie, chicos, forma quistes, como dijimos, son cistógenas. Yo puedo tener un cultivo de papa, sacarlo y decidir no cultivar por 20 años.
en ese lote y quedan todos los quistes de esta especie, quedan ahí hasta esperar por 20 años que yo les vuelva a poner el cultivo que a ellos les gusta. Tienen una capacidad impresionante para sobrevivir a todas las adversidades mientras vos no le pongas el cultivo que quieres. Vuelvo a poner papa ahí y inmediatamente esos quistes que están con huevos eclosionan e inician el ciclo. Por lo tanto, como verán ustedes, son plagas sumamente complicadas. Perdón, acá veo que dice globodera y es globodera, que hay una O de más. Fíjense los síntomas. Este síntoma, ¿no? De esos manchones, de esa área, que condicen con la forma de que ellos se distribuyen de forma agregada. No están distribuidos en todo el campo. En sectores donde vamos a encontrar altas poblaciones. Fíjense, esto cuando nosotros las raíces son más jóvenes y están recién produciendo el proceso de alimentación, son así blancas. Uno ve como una pelotita, uno la saca y ahí la raíz queda como hendida, como si fuera un círculo, una perforación. Pero se salen fácilmente. Y estos son, se ven, quistes inmaduros porque están, es el cuerpo del nematodo todavía alimentándose de color blanco. Y esta es la forma que tienen los nematodos, ¿sí? Parece una semillita. Y mire, en zanahoria, fíjense el ataque de Polypterodera y esto es una raíz normal. ¿Qué producción podemos tener frente a este tipo de organismos? Nada. Por lo tanto, hay que trabajar antes, hay que planificar, conocer antes de iniciar cualquier cultivo. Otra especie que vamos a mencionar y está en el programa es Diptylencus nixalis. Este fue uno de los primeros nematodos que se detectó en Argentina. Anguina se llamaba antes, es la familia Anguinidae, pero antes se conocía como Anguilulosis de la alfalfa. ¿Sí? El primer género que tuvo fue Anguina. Después, los que hacen sistemática y revisan los géneros, pasaron a Diptylencus. Esta es, se conocen alrededor de 84 especies a nivel mundial y en este caso hay machos y hembras, son filiformes, ya no la hembra es con otra forma, sino ambos son filiformes. Tienen una característica, es fácil de reconocer, tiene una cauda muy aguda y el macho tiene las bursas, ¿se acuerdan? Las bursas caudales, que son las aletas copulatorias. Hay varias especies, la Diptylencus nixalis la tenemos en el país, aparentemente Diptylencus destructor no existe todavía. Este se llama el nematodo del tallo y de los bulbos. Le encanta atacar alfalfa, todos los tréboles, o sea, las leguminosas asociadas a alfalfa. Lo vamos a encontrar en cebolla, lo podemos encontrar en tabaco, papas, maíz y en algunas gramíneas también. En gladiolo, por ejemplo, en especies florales. Y este es endoparásito migratorio, o sea, se desplaza dentro de la planta. Se queda dentro de la planta y se desplaza las hembras dentro de la planta. Muy bien. Este es Diptylencus, tenemos macho y hembras y ambos son filiformes, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas que vamos a ver? ¿Qué pasa cuando ataca ajo y cebolla? Los bulbos se ponen, se ablandan, se deshidratan y se ponen como blandos. Es una característica, ¿no? La pérdida de agua, o sea, al no poder absorber en el sistema y la presencia de los nemátodos dentro de los bulbos, digamos, complican y facilitan la deshidratación y por eso los bulbos empiezan a ablandarse. Y en las zonas se forman como áreas corchosas y los anillos están necrosados. ¿Cómo yo puedo obtener un nematodo de esto? Energía, ustedes han visto que hay métodos de extracción de nematodos. Uno de los métodos es el embudo de Berman, ¿sí? Que es un embudo en el que se pone dentro de una tela fina, una tela de voile, se rompe un poco los bulbos estos, se los envuelve en esa tela, se coloca dentro del embudo y se le agrega agua. Y ese embudo se le agrega una manguerita que se cierra con una pinza de mor
y esperamos 24 o 48 horas, recogemos esa agua, como los nematodos viven en el agua, van a salir dentro de las catáfilas de ese material vegetal que pusimos, van a pasar al agua y los vamos a recoger, y los tomamos en una caja de Petri y nos vamos a mirar en el microscopio. ¿Y qué síntomas producen en la alfalfa, por ejemplo? Son tallos engrosados, hay, a ver, acortamiento de entrenudos, las plantas son más enanas, ¿sí? Hay una pérdida de la dominancia apical y las ramas laterales pueden salir de un mismo lugar. Lo mismo pasa en ajo y cebolla. Y los tallos presentan como si fueran artríticos, o sea, torceduras anormales, que hay que hacer, que es tomar un material ese y hacer lo mismo que para los bulbos. Poner esas ramas y hojas de alfalfa en el embudo Berman y después evaluar en laboratorio. Si acá vemos, fíjense acá en ajo, cómo las catáfilas se empiezan a poner, se ponen blandos, y fíjense acá en los anillos cómo se van poniendo como más oscuros, como más necrosados los tejidos. Y en la parte aérea lo que vemos es hojas que se van secando y empiezan a secarse por las puntas y luego se van secando todas las hojas. Eso es el síntoma de ataque del nematodo y pueden pensar que le faltó agua, 20.000 cosas podemos elucubrar. Lo que hay que hacer es sacar ese material, picarlo un poco, ponerlo en agua y esperar un ratito o 24 horas y mirar. Y ahí vamos a encontrar los nematodos que están nadando en el agua. Otra especie es Tilenchulus semipenetran, que está en el programa. Hay 5 especies conocidas. Esta se llama, es un nematodo de las raicillas, es el nombre vulgar. Es nematodo de las raicillas de los cítricos. Sus hospederos son los cítricos. Y en este caso, fíjense que la especie hace referencia a que es un semi-endoparásito. Semi-penetran. Es un semi-endoparásito y es sedentario. Y hay machos y hembras, ¿sí? Vamos a ver ahora. Fíjense acá, va produciendo, van amarillamiento del follaje. ¿Cuáles son los síntomas? Bajan los rendimientos. Hay amarillamiento del follaje, los brotes cortos o entrenudos cortos, necrosis en raíces y raicillas, y hay un decaimiento lento, un slow decline, ¿sí? O sea, la planta no se va a morir rápidamente, pero va a ir decayendo en el tiempo en cuanto a su aspecto y a su producción, por supuesto. Fíjense, ahí está el Tilenchulus semipenetran, es un semi-endoparásito que está en las raíces, introduciendo la parte anterior del cuerpo. Muy bien. ¿Qué síntomas? Uno de los síntomas que empezamos a ver, dijimos, la planta empieza a tener el crecimiento, el amarillamiento, y empiezan las ramas arriba, en la parte aérea, en la parte superior, empiezan las ramas a secarse. Que hay que ver, descalzar una planta y empezar a ver si es, porque todos empiezan a decir es hongo, es bacteria, que está y se empieza a veces a aplicar productos que no son los que hay que aplicar. Y es porque tenemos un nematodo y no tenemos un hongo o un organismo que produzca una sintomatología parecida. Y por último, vamos a ver una especie que se conoce como Nacobus aberrans. Este nematodo se llama el nematodo del nematodo del rosario, del nudo de la raíz, y este nematodo es muy famoso en Catamarca, en todos los cultivos de pimiento para pimentón de Santa María está presente, tiene la capacidad de infectar tubérculos, raíces, y tiene una amplísima distribución, ¿sí? Acá al final yo les puse una plaga importante en Santa María. Nosotros cuando hemos hecho todas las investigaciones para manejar nematodos en cultivo de pimiento para pimentón en Santa María, hemos detectado en todos los lotes este nematodo, además de muchos otros. Más adelante, o cual que tenga interés, les puedo mostrar las cosas que hemos hecho. Es muy interesante el trabajo que hemos desarrollado. De manejo de nematodos y la cantidad de nematodos que hemos encontrado en el suelo de Santa María. No solamente Nacobo, Meloidogine y Globodera, sino Pratilenco, Helicotilenco, muchas otras especies que ni siquiera las mencionamos en esta clase. Tiene un ciclo de vida, en general el ciclo de vida, que no lo dije, en promedio es de 60 días de cualquier nematodo. Pero cuando las condiciones son favorables, ese ciclo puede acortarse, puede pasar a ser entre 45 días,
y cuando no son tan favorables puede extenderse hasta 90 días, como está colocado acá. Pero en general la mayoría de los nematodos pueden estar, según las condiciones, entre 45 y 90 días. El promedio es alrededor de 60 días. O sea que cada 2 meses yo tengo una generación de nematodos en el suelo. Y tengo hembras que colocan, fíjense, alrededor de 600 huevos cada una y que van a ir exponencialmente aumentando esa población en el suelo. Tienen estrategia de supervivencia, tienen lo que se llama la capacidad de quiescencia, cuando hay algún factor ambiental desfavorable, que ya hemos hablado de la quiescencia en algún momento, o de la diapausa en el caso de los insectos, que en este caso se llama quiescencia, que es una diapausa, el organismo mantiene su metabolismo basal, se queda quieto, espera que las condiciones vuelvan y continúa su ciclo de vida, ¿no? Tiene un mecanismo de dispersión muy fácil porque en realidad lo dispersamos, se dispersa muy fácilmente con el riego, con el viento, con el agua y la maquinaria. Hay una variabilidad intraespecífica, o sea que hoy se está hablando de razas y biotipos, porque tienen características fisiológicas diferentes las distintas especies, y esta especie es de importancia cuarentenaria. Ya cuando vean manejo integrado, vean lo que es una cuarentena y demás, esta es una plaga que nos puede cerrar mercados. Cuando tiene importancia cuarentenaria una especie, si nosotros la tenemos y en otro país no está, nos puede cerrar las puertas para vender algún tipo de producto. Y, como dijimos, una plaga muy importante. El ciclo de vida es el mismo que vimos cuando vimos Meloidogyne. Sí, ¿se acuerdan? Que nace la juvenil 2, esa juvenil 2 entra dentro de la planta, van a ser machos y hembras, las hembras quedan dentro de la planta y forman este tipo de agalla. Esta es una raíz de pimiento para pimentón, y eso que ustedes ven más oscurito ahí son las masas de huevo, ¿sí? Entonces, y esta es la forma de los huevos de las hembras, son más bien fusiformes, y los machos son filiformes. Y el ciclo, dijimos, como Meloidogyne, puede ser, depende de las condiciones, entre 45 y 90 días, en promedio 60 días, que en general en un cultivo las condiciones les son favorables porque tienen el hospedero, tienen el agua, tienen las condiciones climáticas propicias y se desarrollan sin ningún tipo de problema. Muy bien, pues vemos ahí, ataca pimiento, ataca tomate y puede atacar a papa. También esta es una raíz de pimiento, por ejemplo, fíjense la cantidad de agallas, este sistema radicular está totalmente alterado, la planta qué producción puede tener para arriba, y acá vemos Nacobus en papa también, que es muy común en el cultivo de papa. Y les he puesto algo que me parece que es interesante, dentro de lo que hasta ahora hemos visto, nematodos que están en las raíces y que ingresan por las raíces y se mueven dentro de la planta o son sedentarios, pero también hay otros nemátodos que viven en el suelo y que se alimentan de hongos, pero estos afelencoides, hay algunos que son fitófagos, el género es afelencoides. Y cuando hay una muy buena humedad, se deslizan por el tallo y van a las hojas y por los estomas, prenden al interior y pueden atacar, fíjense, las frutillas, que es un cultivo importante para el noroeste argentino y en Argentina, pero también muchas especies florales. Son muy particulares e interesantes porque estos nemátodos se mueven a través de las hojas, penetran por los estomas y salen por esos estomas y pueden moverse si las condiciones climáticas les son favorables y hay una cierta humedad en el tallo, pueden ellos moverse de una hoja a otra a través de esa agua que hay en el tallo. O sea, pueden salir de esta hoja y pasar alguna de estas hojas a través de esa agua que hay en el tallo, ¿sí? Y pueden caer al suelo, se pueden producir, fíjense los síntomas, ¿sí? Como van necrosando en algunos partes. Esos son los síntomas foliares que podemos ver de este género afelencoide, que hay varias, son los nemátodos de las hojas, y esto, fíjense acá, hay numerosas especies de plantas ornamentales, pero hay el Afelencoides fragariae que ataca a la frutilla también. Y fíjense los síntomas que ocasionan, son filiformes, y fíjense los síntomas que ocasionan en las hojas. Miren
estas hojas de helecho, como están atacadas y ustedes por astelencoides. Muy bien, chicos. Hasta acá hemos tenido la clase de nematodos. Espero haber sido lo suficientemente clara para que comprendan la importancia que tienen. Hemos introducido una gran cantidad de vocabulario nuevo que hace a este filum, al filum nemata, que no tiene nada que ver con lo que hemos venido estudiando hasta acá. Pero sí me gustaría que quedara en ustedes como muy importante, que son plagas que son de difícil control, de fácil diseminación y que en general no las detectamos porque no nos ocupamos de hacer las cosas que debemos hacer, como es un análisis ya sea de material vegetal, depende de lo que quiera, o de suelos, por los métodos que ustedes tienen en la guía, que son los métodos de Berman y el de flotación centrifugación, que es con el que separamos los nematodos y podemos saber qué especies hay. Hacer sistemática de esto, hay muy poca gente en el país que lo hace, solamente hay el doctor Doucet en Córdoba, que es uno de los que trabaja muy fuertemente el tema nematodos y es un hombre muy prestigioso a nivel nacional, y es fundamental detectarlos a tiempo, y si se los puede detectar antes de iniciar un cultivo, mejor todavía, porque eso va a definir qué vamos a hacer y cómo vamos a cultivar. Ya les dije, podemos hipotecar la producción si iniciamos un cultivo en un suelo con alta infestación de nematodos. Les agradezco mucho, ¿cómo salgo? El haberme escuchado y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, profe. Buena clase. Bueno, a ver, ¿sabían que existían estos organismos? A ver, conversemos un poquitito, 5 minutitos. ¿Qué les parece? Parece que se durmieron todos.